Bueno, en otras noticias hoy, como hablábamos más temprano, fueron incautados 237 paquetes de cocaína frente a Juan Dolio en un operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Ejército. Además del de Baní. Sí, 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 Hoy. eso es hoy, pero este con la agravante de que se produjo un tiroteo cuando las unidades especializadas de la Dirección Nacional de Control de Drogas interceptó una camioneta con el alijo de drogas. Y en esto participaron en el tiroteo del lado de los delincuentes o de los presuntos delincuentes, vamos a ponerlo dentro de ese aparato, Ajá. nada más y nada menos que el teniente coronel Kelvin Agustín Mejía Herrera, que su rango es capitán de fragata, teniente coronel de la Armada Dominicana. Participó también están arrestados un sargento mayor del Ejército, José Luis Sánchez Vélez, están identificados por la DNCD, y un civil identificado como Elvin Daniel Lawrence. Se están pidiendo la suspensión de su condición militar, suspensión para ser traducidos a la acción de la justicia, claro, por supuesto, como participantes en una operación de tráfico de drogas. Claro que sí. De 237 paquetes. Hubo un tiroteo, no hubo personas heridas hasta el momento que se ha indicado, pero hubo que someterlos a la obediencia, como dicen los guardias. A tiro limpio. A tiro limpio. Pues hubo un tiroteo en ese sentido. Claro. La Comandancia General de la Armada será enfática en aplicar los reglamentos disciplinarios vigentes sin distinción, dice el comunicado, y lo mismo dijo el Ejército en cuanto a su mayor sargento mayor. Óyeme, qué cantidad de drogas se está decomisando en este país, increíble. Bueno, señores, tenemos una muy interesante conversación a partir de este momento con una figura del derecho de los tribunales de la República que va a arrojarnos luz tanto a la audiencia nuestra como a nosotros mismos. Ajá. Sobre la ley de extinción de dominio. Él es especialista en derecho constitucional, pero más que todo eso es una persona que siempre que tocamos su puerta la abre de par en par. Me refiero al doctor Cristóbal Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, amigos queridos. Un placer, como siempre, conversar con ustedes. Un gran abrazo. Bueno, hay un debate inmenso, intenso, con relación al proyecto de ley de extensión de dominio. Hay un enfrentamiento incluso en el Congreso Nacional. Una opinión mía muy personal. Siento que el tema ha sido politizado y que no se ha estudiado y analizado por parte de los que deben hacerlo, que son los especialistas y los técnicos. Y me gustaría, doctor, escuchar su opinión. ¿Cuál es tu perspectiva del caso? Sí. Bueno, yo pienso que la percepción que usted tiene de don Jordi es correcta. Uno, cuando mira las reacciones, los pronunciamientos de los representantes de las distintas bancadas en el Congreso Nacional, esa es la impresión que le queda, ¿no? De que hay una dinámica de abordar el tema desde posicionamientos de confrontación política, y eso, que no es malo en sí mismo porque es parte de la dinámica de la democracia en un estado como el nuestro. Sin embargo, creo que afecta la posibilidad de un diálogo sopesado, de un diálogo lo más racional posible sobre los elementos sustantivos y más controversiales del proyecto de ley sobre extinción de dominio.
No obstante, creo que este diálogo debe continuar, ¿no? Es una cuestión que se ha estado discutiendo mucho. Yo soy testigo, he participado en muchos escenarios de discusión, algunos cerrados, otros más abiertos, otros netamente académicos, y sé que es una cuestión que se ha venido discutiendo de manera intensa y sobre la que hay mucha controversia y donde hay puntos de vista muy encontrados. Uno lo que espera es que termine prevaleciendo, ¿no?, las posiciones más Claro. sensatas y las que más pueden conjugar la necesidad de adoptar un instrumento como este con la imperiosa necesidad de que esa adopción se produzca dentro de los cánones constitucionalmente permitidos. Ya. Yo creo que ese es el punto de equilibrio al que Claro, deberíamos claro. propender. ¿Hay algún modelo en otro país, algún otro país que tenga una ley que nos pueda servir de referencia para la nuestra? Hay varios países del entorno hemisférico donde se han adoptado leyes con finalidades similares en el Perú, en Colombia, en Ecuador. En Estados Unidos existe la figura con una denominación similar a la que se ha venido adoptando en la República Dominicana. Hay un modelo, un proyecto de ley modelo de las Naciones Unidas en materia de extinción de dominio, que pienso que en algunos de los aspectos de la ley fue tenido en cuenta, ¿no? Ya. Por los proponentes del proyecto. Pero en el caso nuestro, los temas de controversia no son muchos. Son unos pocos temas, pero son sensibles. Doctor, se adelantan algunos sectores a decir que de aprobarse la ley e incluir el tema de la retroactividad, esto sería motivo para ir al Tribunal Constitucional y esa ley ser declarada, por lo menos en ese aspecto, como inconstitucional. ¿Cuál es su opinión? Mire, yo quisiera, lo que voy a decir, enmarcarlo en aspectos específicos del contenido del proyecto. Hay un considerando en el proyecto, el 11º específicamente, que hace referencia a una serie de recomendaciones que ha dado el GAFI para la adopción de legislaciones de este tipo en América Latina. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Uh-huh. Y el anteproyecto, o el proyecto dice, bueno, da cuenta de esas recomendaciones de que se han expresado para los países en que deben considerar la adopción de medidas que permitan que los bienes que constituyen productos o instrumentos de hechos ilícitos sean decomisados sin que se requiera una condena penal y que exijan a la persona demuestre el origen lícito de los bienes. No se aclara, en la medida en que ese requisito, es decir, el requisito de que la persona muestre el origen lícito de sus bienes, en la medida en que ese requisito sea compatible con los principios de las legislaciones nacionales. Yo pienso que el proyecto que empieza en su parte considerativa haciendo esa salvedad no le es fiel a ese reparo, porque hay cosas en el proyecto que a mi juicio no son compatibles con el ordenamiento constitucional de la República Dominicana. Pienso, por ejemplo, ¿Cómo cuál? Sí. en el tema, hay una disposición en el artículo 3, en el numeral 6 del artículo 3, que deja, creo, mucho que desear. Define el numeral 6 del artículo 3 lo que es una causa
ilícita. Una causa ilícita que puede dar pie a el inicio de un proceso de extinción de dominio. Y dice, se considera causa ilícita aquella prohibida por la ley o cuando no pueda ser acreditada la legitimidad de los derechos invocados por el afectado. Es decir, puede ser, lo que dice este texto es que puede suceder que la ley o que el derecho sobre un bien que tenga una persona no esté configurado en su causa como un ilícito, como resultante de un ilícito. No puede no estar configurado en la ley como resultante de un ilícito. Y si el que ostenta el dominio del bien, la propiedad del bien, no puede acreditar la legitimidad, aunque haya una legislación que no lo considere, entonces se considera ilícita su procedencia. Yo creo que eso no resiste el más mínimo juicio de constitucionalidad. Claro, eso es ¿Por qué? Una presunción absurda. Porque es una cuestión que crea una presunción de ilicitud del régimen total de la propiedad en la República Dominicana. Y por tanto, que representa una amenaza para la seguridad jurídica. Es decir, si todo el mundo tiene que acreditar la legitimidad de la procedencia de sus bienes, independientemente de que haya una legislación que no considere como ilícitos los hechos que desembocaron en la adquisición del bien, tenemos un problema y no menor. Señor Cristóbal. Sí. Señor Cristóbal, muchas veces cuando analizamos estos temas nos vamos por los puntos discordantes y claro, son importantes, pero en sentido contrario le pregunto, ¿qué puntos positivos tiene esta ley que permitiría la persecución de los delitos de corrupción de una manera eficiente? ¿Cuáles puntos podríamos sacar como beneficiosos dentro del proyecto? Yo se lo puedo decir en términos muy generales, o sea, yo me inscribo dentro de los que considera que la adopción de una ley de extinción de dominio representaría un avance significativo en el combate no solo de la corrupción, en el combate de la criminalidad organizada en la República Dominicana. Y esa ha sido la finalidad por la que se ha adoptado en la casi totalidad de los países en que así ha sucedido. Y creo, y de esto han dado cuenta los legisladores de las distintas bancadas en las discusiones en los últimos días, que hay un consenso general sobre casi todo el contenido de la ley y sobre la relevancia de la ley. Ahora, los temas objeto de controversia son demasiado sensibles. Son demasiado sensibles. Tan sensibles son que están poniendo en tela de juicio la probabilidad o la posibilidad de que se pueda adoptar, digamos, en un plazo razonable por la profundidad, ¿no?, de las discordancias que en torno a esos temas se presentan. Yeah. O sea, se nos dice, por ejemplo, que la ley, pues, el artículo 4.2 de la ley dice que esa ley se puede aplicar. Dice, la extinción de dominio se declara con independencia de que la causal de procedencia del bien haya ocurrido con anterioridad a la vigencia de la presente ley, siempre que el hecho vinculado a los bienes fuese considerado ilícito al momento de su ocurrencia. Es decir, lo que está diciendo ese texto es que la ley se puede aplicar retroactivamente.
a hechos que sucedieron antes de su entrada en vigencia. Entonces, hay un razonamiento que parece lógico de quienes defienden ese punto, según el cual, si el bien procede de un hecho ilícito, el sistema jurídico no puede santificar ese ilícito reconociendo la legitimidad de la propiedad. Pero ¿en qué momento? La pregunta es, ¿en qué momento es que se reputa como ilícita la procedencia del bien? Esa es una cuestión que no la puede definir en abstracto el legislador. Claro. Porque lo que hace el legislador cuando hace eso es establecer ratificar una presunción general de ilicitud de los bienes, que permite entonces que se pueda perseguir sobre hechos que sucedieron con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma, no solo con anterioridad, con una anterioridad indefinida en el tiempo, así que puede remontarse a los orígenes mismos de la República. Entonces, eso no es compatible con la Constitución Dominicana, porque ¿qué es lo que en términos materiales, de conformidad con el contenido actual del proyecto de ley, convierte en ilícita la procedencia de un bien que por tanto activa la posibilidad del inicio de un proceso de extinción de dominio? Que un fiscal lo considere así. Una Y pregunta. basta con que la autoridad que la ley destaca como responsable de la investigación considere que el bien es de procedencia ilícita para que se pueda aplicar retroactivamente en el tiempo la ley. Eso Claro. no es compatible con el ordenamiento constitucional de la República Dominicana. Se lleva de encuentro todos los presupuestos normativos que se han ido conformando a lo largo de la historia del país alrededor del sistema de la propiedad, alrededor del sistema del principio de seguridad jurídica, alrededor del principio de inaplicación retroactiva de la ley o de proscripción de la aplicación retroactiva de la ley, sobre la base de la creación de una presunción de ilicitud que tiene que ser el resultado de una sentencia establecida por un juez. Ya. Pero hay una cosa peor. Hay una cosa peor. La ley permite que un tribunal penal pueda considerar como no ilícito o como no probado un ilícito penal del que resultó la obtención de un determinado bien. Un tribunal penal puede decir, aquí no hubo pruebas suficientes, aquí no se probó, el ilícito no se cometió, el ilícito que generó el bien no se cometió, y sin embargo, usted puede ser perseguido por un tribunal especializado, por una jurisdicción especializada de extinción de dominio. Una pregunta. Incongruente. Una Esa es pregunta, una acción. Cristóbal. Sí. Una pregunta. La ley establece formas de incautar bienes, dinero, propiedades, sacados del país hacia paraísos fiscales, hacia otros lugares del mundo. ¿De qué prevé la ley? ¿Cómo actuar en casos de que ese funcionario corrupto haya abierto una cuenta en un paraíso fiscal, por ejemplo, o haya hecho transferencias millonarias a bancos del exterior? La ley tiene previsiones para todo eso, Colombia, para todo eso, y son previsiones importantes. El problema es que nosotros operamos, o sea, la legislación opera dentro de un marco superior, que es la Constitución. Entonces, este proyecto que tiene muchísimas bondades, tiene, sin embargo, previsiones como las que estoy señalando, que son medularmente incompatibles con la Constitución, medularmente, que ponen en entredicho todo el régimen de propiedad, no de los delincuentes, todo el régimen de propiedad. Por eso es que hay tanta incertidumbre. No es un invento, no es un invento, es que esto representa una amenaza
para la estructura básica del sistema de propiedad en la República Dominicana. Y yo lo siento, porque sé que hay gente que no le gusta que estas cosas se digan, pero tengo que decirlo porque es así. Es decir, es que si tú vas al Tribunal Superior Administrativo en un pleito con la DGI y el Tribunal Superior Administrativo te da la razón, la DGI puede abrir un proceso de extinción de dominio con independencia de que ya haya conocido un tribunal competente de conformidad con la Constitución de la República la controversia. Es decir, eso no es una cosa que se pueda entender en el marco de un Estado de Derecho. Ya, okay. Sí, lo más importante por lo que has dicho es que la ley debe tener las garantías suficientes para que no pueda ser utilizada con el propósito de malsano, ¿no? De dañar a determinadas personas o instituciones. Incluso aleatoriamente. Tal y como está diseñada, es una puerta enorme para la arbitrariedad, para la incertidumbre y para el abuso. Yo creo que es hora de que se le dé paso entonces a los especialistas, a los técnicos, para que puedan lograr un consenso ajustado incluso al aspecto constitucional. No puede seguir el camino que ha tomado, porque bajo esas condiciones, comenzando con que es una ley orgánica que necesita de las tres cuartas partes del Congreso para ser aprobada. A propósito, ¿tú entiendes que es una ley orgánica porque la ley de lavado no fue aprobada con mayoría calificada? Yo creo que es una ley orgánica, es una ley que regula el régimen de las presunciones que tienen categoría de derechos fundamentales de conformidad con la Constitución y que regula la propiedad, que es un derecho fundamental establecido en el artículo 50. Lo que dice el artículo 112 constitucional es que las leyes que regulan o modulan derechos fundamentales y su ejercicio son leyes orgánicas. Y la ley de lavado, ¿por qué no afecta por igual? No tiene el mismo objetivo. No tiene el mismo objetivo. La ley de lavado es una ley penal. Esto no es una legislación penal, es una legislación para hacer un juicio a las cosas, a los bienes. O sea, no al individuo. Y la propiedad, repito, la propiedad es una cuestión que está reconocida como un derecho fundamental en la Constitución. Sí. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, su participación es muy educativa, ¿no? Para toda nuestra audiencia y hasta para nosotros mismos. Gracias. Bye. Un abrazo. Bye. Bueno, debemos ir a la pausa. Regresamos en breve en el rumbo de la tarde.